Hola chicos, estamos en un nuevo video de Mario Méndez y pues ya saben Mario, ¿por qué haces este video? Sí, ya muchos de los del pueblo ya hicieron un video sobre esto y yo les digo pues no sé, es una tradición hacer los videos de Live Motion. Solo falta que Ark, DBO y Gambil hagan un video de eso para que ya todos hagan un video de Live Motion. Pero bueno, ok, hoy les vamos a enseñar cómo animar en el Live Motion. Como ya muchos ayer, Vale Candy y Vika o Papi o Coca, como le quieran decir, ya hicieron un video sobre esto. Pero yo les voy a hacer un video más fácil y pues muy parecido al de Vale Candy. Pero bueno, comencemos. Acá ya estamos. Deja que carguen porque tengo un internet de Temu, perdón chicos por esto, pero ya deja que cargue. No tengo este es para los que no tienen dinero. Por eso me tuve que crear otra cuenta para poder hacerles, porque yo ya lo tengo pagado por si no lo sabían. Pero bueno, así que bueno, acá ya estamos en Live Motion y como pueden ver, acá ya tengo todas mis cosas. Acá tienes que ir, por ejemplo, a una app de dibujo como Ibis Paint X, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, uno como esto, donde hay todas las partes de una. Hay la parte de los ojos, hay la parte de la cabeza, hay la parte del pelo, de las manos y del torso, como ustedes quieran. Y ahora les voy a hacer un breve momento para responderle a Vale Candy. Y bueno chicos, ya que le respondí a Vale Candy XD porque lo puse, pero bueno, ya que tienen todas sus partes separadas, ya empieza la parte importante de Live Motion. Que ahorita no soy como Vale Candy que no lo sabe pronunciar. Así que ponemos todas las partes. Vamos a poner todas las partes. Esta vez, pues, yo digo, Mario, acelera el video pero tengo que aprovechar este momento para decirles que, pues, si vieron, esto no encajaba. Entonces, esto lo saqué a la basura y, pues, quité esto, lo borré y agarré esta, que ya estaba mejor. Y ahora, ya por desgracia, tuve que eliminar los ojos, que sean solo los ojos. Así que, pues ya da igual esto, porque pues ya no importa. Pero ahora, pues vamos a seguir con la siguiente parte. Que pues en esta parte, pues vamos a intentar, pues ya hicimos todo eso, ya me da igual agregar algo, así que ya tenemos acá nuestro video, que acá puede durar cuanto ustedes quieran. Ahorita yo solo lo voy a hacer de 2 segundos, para que sea un poco más rápido esto, ¿no? Y pues les voy a enseñar a animar sin los puntos de pivote, porque pues ustedes dirán, Mario, ¿por qué sin los puntos de pivote? Eso no podría influir en algo. Y yo, pues no tanto. Como lo dijo Vale Candy, no, de hecho yo le enseñé a Vale Candy eso, no sé por qué no me pone créditos, pero como dijo Vale Candy claramente, los puntos de pivote no es algo que pues sea tan importante. Y como explicó Vika también, si acá, por ejemplo, le haces que se muevan, se van a mover, se van a basar en un lado para que sea su centro, que va a ser el centro de pivote. Entonces, Mario, ¿en esto qué influye? Que si ahorita tenemos que poner esto en las exactas coordenadas donde quieren que sea el punto de pivote. Pero dirás, Mario, ¿por qué no lo puedes hacer así? Porque si notan así, se está yendo así y se está yendo así. En cambio, si ponen el punto de pivote en medio de todo, pues se va a ver un poco más natural, porque se va a ver pues que se mueva del centro, porque si tú te mueves donde empieza a moverse es del centro, no es del principio.
Pero bueno, eso ya es algo más práctico para otro tipo de cosas más profesionales. Así que ya vamos a enseñar a animar ya, porque ya duró 5 minutos de este video y ya no los quiero hacer. Ahora ve, acá ponemos este triangulito que está por acá y vamos a poner que se empiece a mover, por ejemplo, que se mueva hasta acá. Lo vamos a regresarlo hasta el final y vamos a regresarlo a donde empezó. Bueno, también lo pueden regresar hasta después, pero yo lo voy a regresar hasta donde empezó para que sea más real. Y van a ver que acá tienen dos triangulitos, porque este video se va a mover. Y entonces va a quedar algo así y dirás, Mario, pero está muy baja la velocidad. Y yo lo sé. Sé que está muy baja la velocidad. Pero, aunque esté muy baja la velocidad, pues puede usarse, luego se puede modificar. Por ejemplo, ahorita yo ya estoy aprovechando este momento para empezar a hacer esto. Dirás, ok, Mario, qué tonto es este video porque se está viendo bien X. Y yo sé, ok, lo sé, chicos, porque esta cara, yo digo que no se debe mover al principio así. Se debe mover como hasta acá y luego regresar. Porque se vería un poco más natural si se iría al lado contrario, que se van sus brazos, pero ya eso ya lo estoy poniendo muy surrealista, así que ya no me quiero meter en líos y en cosas políticas, así que ya lo dejamos así. Ok, y así queda. Pero dirán, Mario, o sea, ahora, ¿cómo hacemos para que suba la velocidad y no se quede así todo rancio? Yo cuando me empecé a jugar así que pueden entretenerse un rato así, pero no, ¿por qué lo digo eso? Si primero hay que centrarse en la animación y concentrarse. Bueno, no es tan concentroso porque es muy fácil hacerlo. Yo creí que, sinceramente yo creí que iba a ser más difícil, pero no. Esto nosotros lo aprendimos y nos basamos de Vika y también Vale Candy. Yo me basé en el de Vika porque yo vi el de Vika y entonces lo aprendí y estaba con Vale Candy, entonces yo le expliqué a Vale Candy porque ella no lo entendía. Así que tendría más sentido que yo lo debería haber subido antes de Vale Candy, pero ya, ¿para qué meternos en líos si ahorita vamos a hacer nuestro tutorial? Así que, ya que haces esto, si ves, abajo del triangulito hay una opción que te deja hacer esto. Tú lo puedes modificar, puedes modificarlo para, alterar la velocidad. Puedes usar este y dale a prueba primero si es que todavía irás. Ay, Mario, pero es que está bien rápido, ¿no? Entonces vas a hacerlo un poco más lento, como así. Un poco más. Así podría ser. Ese solo es una prueba, por lo que eso no influye tanto, pero este sirve mucho porque tiene más reacción, pero lo pueden así modificar al tiempo que quieran y así estar un poco así, pero esto se va a sentir un poco rebotable, así que pueden hacer esto, como que va bajando la velocidad. Y acá también pueden hacer lo mismo con la cabeza. Solo que yo siento que con la cabeza debería ser un poco más, algo así. Y que queda así. Porque la cabeza debería ser más real, que se mueva un poco más lento que el original. Así que también podemos hacer como ustedes quieran. Ahora podemos usar pero este ve cómo es. Es como un robotismo, así que esto es un poco feo. Así que vamos a usar este. Y listo. Y así, ya así quedaría. Yo, voy a hacer
voy a acomodarlo. Esto lo debieron de hacer antes de empezar toda la animación, pero yo lo hice ahorita porque creí que primero era influyente la animación y que digan los chicos, ay, si ya se cansaron de esta parte, ya se pueden ir, pero para hacer una mayor visualización, les pediría por favor que me ayuden a seguir ahorita. Así que, pues algo así quedaría. Y ahora, pues lo pueden exportar. Acá mirarían anuncios después, pero algo así quedaría su resultado. ¿Listos? Pues véanlo. Es muy corto el ejemplo, pero pues sí, y luego lo pueden editar, pueden hacer lo que quieran con esa animación. Así que a Light Motion siento que tiene potencial y que podría ser una forma muy buena de entretenerse. También acá le puedes agregar audio y puedes agregar la cámara para que luego se vea así. Y sea como el ángulo, pero ahorita esto ya es para otro video. Ahorita es solo como animar. Esas ya son otras cosas. Acá ya podemos poner un texto como bailando. Por ejemplo, es un ejemplo y lo ponemos así o lo podemos editar, pero eso ya es otra cosa, porque ahorita solo veamos. Más bien no es una animación, solo son cosas moviéndose, que la verdad eso es una animación, pero pues es un poco básica para los que no quieren usar Filipa Clip o algo así. Si les gustó este video, por favor denle like, que me haría muy feliz a mí. Y pues todo eso. Gracias por ver este video y nos vemos en otro video sobre Mario Méndez, o más bien de Mario Méndez. Así que bye, soy Mario Méndez y espero verlos en un siguiente video.